Buenos días, familia. Hoy tengo el honor, el privilegio de hacer el devocional del día de hoy, que titulé La entrada triunfal de un Rey de Gloria, el cual está basado en el Salmo 24 que escribió el Rey David. Pero antes me gustaría que me acompañaran en una corta oración. Padre amado, te damos gracias, Señor, por este día. Te doy gracias, Señor, porque me das la oportunidad, Señor, de hacer este devocional. Llénanos de tu Santo Espíritu, Señor. Llénanos de tu sabiduría, Señor, de conocimiento, para entender cuál es el mensaje, Señor, que tú quieres que nosotros escuchemos, que aprendemos. Gracias, Padre amado, porque tú eres un Rey de Gloria que nos acompaña. Gracias, Señor, porque cada día que tú nos regalas es un día lleno de gracia y misericordia. Te entregamos, Señor, este estudio y que seas tú hablando a través de mí. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, familia, voy a leer el Salmo de hoy, el Salmo 24, que dice lo siguiente. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que los buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová, el fuerte y valiente, Jehová, el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de Gloria. Para comenzar nuestro estudio, para entender el contexto en el cual el Rey David escribió este salmo, vamos a estudiar. Hice un pequeño resumen que está basado en 2 de Samuel, capítulo 5, 6, 7, por si a alguien le interesa profundizar más. Yo voy a pasar brevemente solamente. En esta época donde se escribió este salmo, tenemos a un David, un rey David bendecido por el Señor, que está reinando por toda Israel. Ya es un reino consolidado. Acababa de tener el triunfo de tomar por una batalla que tuvo con los jebuseos el monte de Sión, que era una fortaleza que estaba en un lugar súper estratégico, el cual llamó la ciudad de David. En este tiempo David era un rey poderoso, porque él reconocía que era Dios, el rey de los ejércitos que lo había bendecido, y ya tenía consolidado un poder militar, ya había centralizado el poder, por decirlo de alguna manera, político, unificado su reino. Ahora tiene el monte de Sión, posteriormente también compra el monte de Moriah. Y tiene como un momento en este momento tiene un momento de gloria, de expansión, y de tranquilidad, de consolidación de su reino. Pero había algo que estaba en el corazón de este rey, que era que él necesitaba que su pueblo se conectara con sus raíces espirituales. Entonces, Jerusalén, que era la capital en ese momento,
él también la quería convertir como en un centro espiritual donde su gente fuera a peregrinar, a conectarse, a encontrarse con el Señor. En este proyecto que tenía el rey David, él pensó que una de las cosas que debería de hacer para lograr esto era traer de nuevo al pueblo hebreo, al pueblo de Jacob, el arca. Esta arca que era el objeto más sagrado del pueblo judío, que al igual que el tabernáculo era móvil, se movía de un lugar a otro y se posaba dentro de una carpa que se llamaba tabernáculo. Esta arca acompañó al pueblo durante todo su recorrido por el desierto, estuvo presente en muchas situaciones, en batallas, en momentos históricos, como por ejemplo fue llevada cuando se cayeron los muros de Jericó, cuando se pasó por el río Jordán que se separó para dar paso al pueblo. En fin, tendríamos que hacer otro tipo de devocional más grande explicando todo lo que se vivió con el arca, ¿no? Con la presencia del arca. En este momento, el arca se había perdido, en este momento de David, ya se había perdido hace más de 20 años y estaba situada en un territorio filisteo. Esa arca se perdió y se quedó allá durante 20 años. Entonces el rey David hizo un plan militar, escogió 30.000 hombres de la mayor élite para ir a buscar el arca y traerla de nuevo al pueblo de Israel. Él salió, se trajo el arca, fue emocionante, la gente cantaba, tocaba panderetas, fue un momento de júbilo, pero el arca la montaron en bueyes y cuando iba caminando se tropezaron la carreta, los bueyes que llevaban la carreta donde estaba el arca, se tropezaron y el arca se iba a caer. En eso Usa, uno de los que estaba guiando la carreta, puso la mano, el Señor se enojó, porque recordemos que el arca era algo sagrado, y se murió en el momento. Fue algo desconcertante. David tuvo miedo del Señor en ese momento y dijo, y empezó a reflexionar, y según la palabra del Señor, él decía: ¿cómo podré regresar el arca del Señor para que esté bajo mi cuidado? Y en ese momento de reflexión, porque no sabía qué había pasado, o sea, un momento de desconcierto, él decidió dejar el arca en casa de Obed-Edom durante 3 meses, mientras se preparaba y se recuperaba de toda esta situación, ¿no? De pasar de un júbilo, de buscar el arca a alguien que se murió en este proceso. Yo pienso que en esos 3 meses el rey David estuvo meditando y preguntándose cómo regresar el arca del Señor. Y él estuvo preparándose ante este acontecimiento tan importante. Y yo pienso que fue el momento en que él escribió este salmo, preparó el recibimiento, cómo sería el recibimiento de esta arca, ¿no? Darle un reconocimiento de rey, una entrada triunfal del rey al arca. Y en cuanto a qué pasó, el por qué se murió esta persona,
yo me imagino que se puso a pensar porque en medio de, acordemos que el rey David era muy emocional, ¿no? En medio de su regocijo, David y junto a su pueblo y junto a los militares fueron a buscar el arca, pero no cumplieron con los requisitos que establecía la ley en Éxodo 25, donde solamente se podía trasladar el arca con los levitas, con personas, y solamente se podía agarrar las varas. El arca tenía unas varas donde tenía que ser cargada y esa era la única manera de movilizarla de un lugar a otro. Después David regresó y por eso digo que organizó muy bien todo lo que iba a hacer, porque esta vez el arca fue trasladada a través de los levitas. Eran los hombres que llevaban el arca. Se hizo una gran celebración, pero David, apenas empezó el arca a dar pasos, también sacrificó un toro, un ternero engordado, que eso era lo que se hacía en aquella época. Y se emocionó de manera tal que siguieron bailando, siguieron cantando. Él era un adorador auténtico, él lo hacía con todas sus fuerzas, con todo su corazón, lo disfrutaba, se deleitaba alabando y cantándole al Señor. Una de las cosas que él había hecho antes de entrar el arca a la ciudad de David era organizar las alabanzas, ¿no? De cómo iba a ser ese acto para darle la entrada triunfal al arca del pueblo judío. Y yo quería recrear, ¿no? Vivir ese momento junto a David de este acontecimiento tan importante, porque el arca era la presencia de Dios. O sea, Dios estaba ahí con ellos, en ese arca. Y recurría a Nehemías 12, que nos da como una escena de cómo serían las ceremonias de alabanza de la época de David, porque en aquella época de la consagración de murallas de Jerusalén, utilizaron toda la organización que el rey David había preparado durante su periodo, su reinado. El rey David tenía organizado los jefes de los levitas por un lado, los cantores por otro lado, los porteros, los directores musicales. Recuerden que hay unos salmos que dicen al director de coro, al director de cantos. Tenía todo en infraestructura donde estaban ubicados los instrumentos, las panderetas, los cantores. Era algo hermoso, o sea, una preparación que lo hacía a todo dar, o sea, no era así algo sencillo, no, él quería una entrada de un rey, ¿no? Triunfal de un rey. Y sobre todo porque era Dios. La conexión de David con el Señor era sumamente importante para su vida. Y esa sensibilidad de músico, de artista, de adorador, él componía los salmos, él construía con sus manos los instrumentos que se iban a utilizar en esos momentos. Y entonces yo me imaginaba toda esta escena de cómo sería la entrada del arca de pacto. Y revisando un poco de la historia de cómo sería esta ceremonia, me encuentro de que esta ceremonia, a medida que se iba leyendo el Salmo, tenía una división de partes.
¿no? Entonces, por ejemplo, la primera parte se hace como una liturgia de entrada. Esa liturgia de entrada y todo lo que se hace con este Salmo 24, en ese momento lo vuelven a retomar en el templo cuando hacían la peregrinación en los templos, y se siguió repitiendo en todos los peregrinajes que se hacían de esa época. Por supuesto, en este momento el rey David no había un templo, no se había construido un templo, pero en esta ceremonia con este salmo se fue repitiendo de generación en generación. De aquí la importancia, ¿no?, de este salmo. Entonces se hace como una liturgia de entrada antes de entrar a la ciudad de David con el arca, y se dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. Esta parte es como un himno a celebrar la creación del Señor. Los salmos de David siempre hay una conexión con las historias, ¿no?, con lo que lo vincula con las leyes del Señor. Y es hermoso porque aquí pone la soberanía del Señor, el Creador, haciendo como un recuento de Génesis, ¿no?, de cómo fue la creación del mundo. Y el rey David, siendo rey, él reconoce que arriba de él está ese Señor, y se lo da a mostrar en esa entrada de litúrgica del arca al pueblo. Luego dice: ¿quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? Quizás lo que se piensa es que ese monte, ¿quién subirá a ese monte de Jehová? Recordemos que él está pensando en ese monte, el monte de Sinaí, donde Moisés estaba ante la presencia de Dios. Él subía ante la presencia de Dios para recibir instrucciones, ¿no?, como fueron la entrega de los 10 mandamientos del arca, que por cierto esas tablas estaban en ese arca, ¿no? Entonces es una manera de recordarle al pueblo también de qué se trataba. ¿Y quién estará en su lugar santo? Yo creo que más bien haciendo como repitiendo un poco cómo entrar a ese lugar santísimo, ¿no?, donde está la presencia de Dios. Y él mismo se responde a continuación y nos da las exigencias para tener esa conexión con el Señor, para estar en esa presencia del Señor. Y dice: el limpio de manos y puros de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaños. Entonces, aquí vemos que él tiene unas exigencias, ¿no? Para entrar ante la presencia del Señor tenemos que estar limpios, ¿no?, purificarnos, limpios de corazón, arrepentirnos, ¿no? Acuérdense que en esa época habían todas unas leyes establecidas en el Levítico para ser puros. Había que cumplir unas normas morales, había que cumplir los 10 mandamientos, ¿no?, las leyes del Señor para poder disfrutar de la benevolencia del Señor, de poder conectar, de escuchar sus palabras. Posteriormente, Él nos da la promesa, después de esta limpieza, de purificarnos, de arrepentirnos, de ver qué es lo que hemos hecho mal. Nos da una promesa: Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro,
oh Dios de Jacob. Es como señalarle al pueblo. Acuérdense que es el Dios de Jacob, ¿no? Ese Dios que le acompañó, el Dios de Israel. Porque en este momento también había mucha idolatría y muchas influencias de otras cosas. Y invitaba a que tenían que adorar al pueblo, ¿no? Después viene el Selah, que mucha gente dice que significa por siempre y para siempre. Otras personas dicen que es un interludio, una pausa musical, porque aquí empieza a sonar todos los instrumentos con toda la fuerza, con tonos altos. Acordémonos que el shofar sonaba diferente, ¿no? Una cosa es un shofar en una alabanza, en una adoración, en una celebración de una festividad, una ceremonia, y otra cosa el shofar de guerra, ¿no? Con grito de guerra. En estos momentos entran los cantores, los levitas por la puerta, van casi acercándose a la puerta, y ahí es donde el rey David empieza. No sabemos si esto fue cantado, gritado, pero dice aquella expresión tan hermosa, de una manera tan poética, de abrir las puertas para que entrara el arca de Dios, ¿no? El rey de gloria, que era lo que representaba el arca. Y dice: alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzad vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batallas. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzad vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová de los ejércitos es el Rey de gloria. Vemos que es algo muy repetitivo, y que decimos, ¿quién es el Rey de gloria? Y se vuelve a repetir, es el Rey de los ejércitos, Jehová de los ejércitos. Y pareciera ser que en ese momento habían dos coros. Se encontraban dos coros como en la época, como se ve en Nehemías 12, en el cual uno hacía la pregunta y el otro contestaba: ¿quién es este Rey de gloria? Y el coro contestaba: Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Y vemos que cuando se abren esas puertas, esa metáfora tan poética que como mostrando unas puertas como un ser humano, que hasta las puertas tenían que alabar, abrirse, levantar las cabezas para poder darle esa entrada hermosa, triunfal al Rey de Gloria que estaba representada en el arca. Debe haber sido un momento hermoso, y me conmueve que este rey, con todo el poder que tenía, era un rey que adoraba, que se entregaba completamente a la adoración, ¿no? Expresaba con aquella fuerza el amor hacia Dios, ¿no? Esa conexión de adoración que tenía. Y otro detalle que vi, que en esta parte el rey David nos muestra que la gloria del triunfo de sus batallas se la debe al Señor, porque él dice, él es el poderoso en batalla. O sea, el rey David no dice que es él, sino el Señor es el que le hace triunfar. Bueno, el rey David nos dejó este hermoso salmo, esta hermosa ceremonia. Y yo lo veo como también para nosotros, al leer este salmo, nos da como un modelo a seguir, ¿no? El Rey de Gloria, pero él estaba viviendo un momento hermoso, pero ese reconocimiento era una emoción tan fuerte de deleitarse en el Señor, ¿no? David
danzó con toda su fuerza, cantó, y fue interesante, ¿no? Porque danzó de una manera que la esposa, Mical, la hija de, del rey Raúl, lo despreció, no le gustó cómo se expresaba, ¿no? A través de su cuerpo. Luego de este momento se trasladó el arca a la carpa, el tabernáculo que había hecho el rey David. Volvió a sacrificar ofrendas al Señor. Bendijo al pueblo en nombre del Señor de los ejércitos celestiales. Después repartió a los israelitas comida, tanto hombres como mujeres. Y luego de este acontecimiento tan especial, el Señor le dio un rato, una paz especial al rey David. Y él en ese momento estaba pensando, el rey David, de construir un templo. Y para ello llamó a Natán, que era el profeta de ese momento, y le dijo: yo vivo en un hermoso palacio de cedro, mientras que el arca del Señor está allá afuera en una carpa. Pero Natán, en una revelación que le dijo el Señor, le dijo que no podía construir el templo, y que iba a construir el templo era su hijo Salomón. Pero a pesar de ello, el Señor también, porque David le movía el corazón al Señor. El Señor lo amaba, ¿no? Por la manera de cómo se comunicaba David con él. Y el Señor en ese momento, después de este triunfo de la entrada de arca y toda esta ceremonia, a pesar de que Él le dijo que no iba a construir el templo, le recordó que Él siempre lo acompañaba, que Él estaba con Él, ¿no? Y aparte hizo un hermoso pacto, ¿no? El que llaman el pacto davídico, que es una promesa que Dios hizo a David, el rey de Israel, a través del profeta Natán, que garantizaba su linaje real, que perduraría para siempre y que de él surgiría el Mesías. Pero aparte eso aparece en Samuel, pero también en Crónicas 17, en la cual establece que el trono de David y su reino serían establecidos para siempre. Y no fueron los hijos directos, ¿no? Sino después de muchos años, el Señor cumplió su promesa. Y Jesús, nuestro Rey de Gloria, nació para cumplir este pacto. Y permítame decirle, cuando el ángel se le apareció a María, le dijo: no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, el trono de David, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin, y se llamará Hijo de Dios. Qué hermoso este privilegio, ¿no? De que de ese linaje, de aquel rey adorador, naciera nuestro Señor Jesús. Y estaba pensando en todo esto. El Hijo de David, el descendiente de David, el Hijo de Dios, él también tuvo una entrada triunfal, como la que había hecho su padre David en esa época. Y en ese momento que hizo esa entrada triunfal a Jerusalén, al templo, a la ciudad y al templo,
Él sí llegó montado en una bestia, se llama Pollino, y atrás estaba un asno. Y la entrada también fue triunfante. Había gente esperando y que le dictaban y le decían: Hosana, hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Cuando entró en Jerusalén, aquello era un estruendo, una emoción tan grande que había en ese momento porque estaba entrando él. Pero también, como decía el salmo que había escrito su padre, ¿quién es él? ¿Quién es él? Cuando Jesús entra, también hace su entrada al templo, a la ciudad, a Jerusalén, la gente también preguntó: ¿y quién es él? Y había un grupo que decía: este es Jesús el profeta, Nazaret de Galilea. Y volvían a preguntar: ¿quién es él? ¿Quién es este? Y la gente decía: este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea, nuestro Rey de Gloria. Esto de verdad que es un mensaje que es hermoso, que me ha llenado mucho, porque como testimonio personal, yo en esta época que estaba preparando este tema, yo iba a peregrinar a Jerusalén, y el Señor me impactó porque tanto en el Antiguo Testamento, en el Salmo 24, el tema central también era el peregrinar. El rey David estaba preparando un centro espiritual, estaba preparando todas las condiciones para que su pueblo pudiera peregrinar. Pero en el Nuevo Testamento, nuestro Señor Jesucristo también fue a peregrinar, fue a celebrar una ceremonia, era un peregrinaje, estaban celebrando el Passover, la Pascua, ¿no? Y eso me movió mucho porque en las dos situaciones el tema era la peregrinación, peregrinar en la época tanto del Antiguo como el Nuevo Testamento. Y esto me animó más. Se suspendió la peregrinación, pero esto me dio una visión más fuerte, el querer vivir esa peregrinación, de ir a la ciudad de David, donde estaba el tabernáculo, donde pasó ese sitio, ver el lugar, esa tierra donde entró nuestro Señor Jesucristo a celebrar, ¿no? La Pascua, y me movió el corazón porque es como que sí lo tenemos que hacerlo, que lo voy a hacer. Y bueno, y si no se hace en este plano, lo hacemos en el eterno, pero el Señor nos está esperando. O sea, yo ahí como que vengan a mi casa, esta es su casa de oración. Y eso me movió mucho. Bueno, muchas gracias. Este era todo lo que tenía para el día de hoy, pero vamos a hacer una corta oración de agradecimiento. Gracias, Padre amado, por tu palabra, Señor. Gracias por edificarnos y recordarnos, Señor, que tú eres un Rey de gloria, Señor. Tú eres el Rey de los ejércitos celestiales, Señor. Gracias por regalarnos, Señor, todo este momento, Señor, esta tu palabra, este salmo, Señor, que nos hablas a nosotros, Señor, que entra en lo más profundo de nuestro corazón, Señor. Porque tú nos permites, Señor, conectarnos a través de tu Hijo amado, Señor. Jesús, ese Rey de gloria, Señor, que es la puerta, Señor, para postrarnos ante ti, Padre amado. Gracias, Señor, porque sabemos que hoy Jerusalén tiene esas puertas cerradas. Pero Jesús, como dijo, yo soy la puerta. Y Él, Señor, tu Hijo amado, tiene poder, Señor,
porque Él puede abrir esas puertas que nadie puede cerrar y Él puede cerrar aquellas puertas que nadie puede abrir. Él tiene, Señor, como dice tu palabra, la llave de la ciudad de David, Señor. Y te pedimos, Señor, en esta oportunidad, que seas tú, Señor, el que nos ayude, el que pelees las batallas, Señor, porque así como ayer, eres hoy, Señor. Eres el Jehová de los ejércitos celestiales, Señor. Lucha por nosotros, Señor. Te entregamos todas aquellas cosas que nos preocupan, Señor, que no nos dejan avanzar, Señor. Sé tú en medio de nosotros. Gracias, Señor, porque a través de tu Hijo, tú nos convertiste, Señor, en el templo del Espíritu Santo, Señor. Porque tú vives y moras en nosotros. Y así, Señor, permítenos decir, haz tu voluntad en nosotros, así en la tierra como en el cielo. Gracias, Señor, por todas las bendiciones que tenemos, porque cada día es un día de gracia y misericordia. Gracias, Rey de Gloria. Gracias porque tú eres el que nos permite, Señor, el que nos abre las puertas y que entras tú primero, Señor, para bendecirnos, Señor, para conducir el camino que tú tienes preparado para nosotros. Gracias, Padre amado. Y te hemos orado en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, familia, muchas gracias. Perdónenme la emoción. Soy un poquito como el rey David, emocional. Bueno, gracias y que el Señor los bendiga. Un abrazo.